Bienvenidos a esta video reacción que me han estado pidiendo mucho en mis redes sociales. Es un vídeo donde una chica nos cuenta su experiencia de vida y que nos puede enseñar mucho de cómo funciona un fenómeno llamado el apego emocional. Bienvenidos. Tengo un canal que se llama Un Tal Alfredo y es una entrevista que le hace a una chica que se llama Dacia, que nos cuenta su historia de violencia desde que era niña hasta que esa violencia aparece. Algo de eso se reproduce cuando es adulta. Entonces vamos a ver este vídeo sin más preámbulos. Acompáñenme. Nada más porque sí. O sea, hubo algo que construyó esa locura, ¿me entiendes? El evento canónico. Claro, obviamente mis papás son mi evento canónico de toda la vida. Muy buenas noches, tengan todos ustedes meses, millones de mensajes, millones de llamadas. Intentamos cuadrar como 4 veces para grabar, pero a mi chica la tragedia, pues todo le pasó, pero está aquí Dacia. Yo sé que desde chiquita pues viviste cosas. Y eso creo que me gustaría empezar por ahí, porque pues todos tenemos traumas de la infancia. Material, sí, o sea, una no está loca nada más porque sí. O sea, hubo algo que construyó esa locura, ¿me entiendes? El evento canónico. Claro, obviamente mis papás son mi evento canónico de toda la vida. Contexto rápido que yo no sé si sea cierto, porque pues uno es bebé, entonces no sabemos si es verdad. Mi mamá y mi papá tenían unos 2 años saliendo, se embarazan. Mi mamá no quería estar embarazada y lo que se cuenta por ahí es que mi papá le dijo, pues lo tienes. O sea, me vale, no voy a escucharte como mujer y entonces hace lo que yo digo y tienes al chilpayate. Entonces, pues para mi mamá fue muy frustrante. Cuando estaba chiquita y escuché esto, yo dije qué mala onda, ¿sabes? O sea, de que ¿por qué yo tengo que escuchar este rollo? Pues, o sea, se supone que eres mi mamá. Ahora la entiendo, ¿sabes? O sea, ahorita que ya estoy más grande, digo, güey, pues es que si yo también hubiera pasado por eso, pues no me dejaron tomar decisión sobre mi cuerpo. Y pues obviamente Eso es algo bastante común en una sociedad, sobre todo en las sociedades de antaño, que era una sociedad mucho más machista, donde las mujeres tenían muy poca libertad de decisión. Es una pregunta que a veces me hacen en algunos encuentros, en algunos lugares. Pepe Guillo, ¿qué opinas con referente al aborto? Siempre contesto lo mismo y es algo que me gustaría compartirles a ustedes. El día que yo tenga un vientre, el día y pueda parir, ese día emito mi opinión. Mientras tanto, no es una discusión que a mí me corresponda. No es una discusión porque no es mi cuerpo, es el cuerpo de una mujer y esa discusión se la dejo justo a las mujeres, que es un tema que las atañe y que les ha afectado a lo largo del tiempo. Donde sí quizás puedo emitir una opinión es con referente a la maternidad. La maternidad nunca debería ser obligada. Trae muchas consecuencias negativas, tanto para la mujer, tanto para la persona que gesta al bebé, tanto para la persona que gesta como para el futuro bebé. El hijo o hija que nazca va a tener implicaciones no solamente psicológicas, sino muy posible físicas, como el maltrato, el abuso, etc. Es algo que veo que es muy recurrente en mis pacientes, por lo tanto, esa opinión se elabora desde ahí, desde que yo veo las consecuencias en los hijos y en las mujeres porque yo veo las consecuencias de un embarazo obligado.
pero continuemos. Se frustró muchísimo. Mis abuelos, obviamente, pues de la vieja escuela, de pueblo, eran como la hija que se nos embarazó y no se ha casado. Entonces, durante unos cuantos meses estuvo encerrada mi mamá dentro de la casa y no la dejaban salir. Mi mamá me cuenta, y de hecho mi tío, su hermano, también me cuenta que él le pasaba comida a mi mamá por una ventana para que pudiera alimentarse. Y después mi papá ya como que consigue un lugar y se van, y mi papá empieza a ejercer violencia sobre ella. Hasta ahí no sé si pueden ustedes percatarse en lo que ella está contando de la historia familiar, que es que esta mujer seguramente vio en este hombre, más que el amor de su vida, un escape del maltrato que ella sufría en casa. Entonces, y lo que nos dice Dacia es que al parecer ese maltrato continúa. Empieza a golpearla y era como muy inseguro y muy celoso y como todo este rollo. Entonces, pues ya llegué a la vida. ¿Cuántos años tenían en ese entonces sus papás? Mi o sea, mamá, eran un matrimonio, bueno, pareja sí, joven, ¿o no? o sea, creo que se llevan como un año. Creo que mi mamá tenía 21, 22 años, mi papá 22, 23. Estaban chiquitos. Pues estaban mocosos, no sabían qué pedo con sus vidas. Mi papá trabajaba para la policía. Se cuenta por ahí que empezó a consumir pues, varias cosas, ¿verdad? Yo creo que lo que rescataban, se metían a las bodegas y a ver, ¿a qué saber? Hay que catar que este polvo de hadas. Mi papá se empieza a volver más agresivo. Al año se embaraza mi mamá de nuevo. Mi mamá tampoco quería y pues ni modo, se tuvo que fletar otra vez a tener a la bebé. Y 3 años después nace mi última hermana. Entonces pues ya era mi mamá una pues, morra de 24, 25 años con 3 niñas. ¿Y seguir viviendo en este espacio que consiguió tu papá o no? Sí, o sea, todo es muy caótico porque desde el principio o sea, las primeras como cositas que tengo de conciencia es cambiarnos mucho de casa. Y creo que ahí empiezan las heridas emocionales, ¿no? O sea, como que nunca tuve un nido. Entonces, o sea, nunca hubo un hogar, nos cambiábamos de casa, había problemas económicos. Entonces, pues como que recuerdo todo ese desmadre y nos vamos a vivir a Guadalajara. Bien, hasta aquí parece que ya logra identificar bien esta cuestión del nido. Uno en la cuestión psicológica diría estabilidad. No es lo mismo que un niño crezca dentro de una estabilidad, que a eso es lo que más adelante le llamará hogar, a este ajetreo que ella vive y que menciona ella que no tiene un nido. Nos vamos a vivir a Guadalajara, un poquito ya más grande. Yo me empiezo a dar cuenta que mi papá pues es alcohólico. Bueno, o sea, en ese momento no lo entendía, nada más veía que mi papá diario tomaba Jerez. Así de que de pobre aparte de mi papá. De que Tonayán. De tiner, nada, no es cierto. Ay, no. Mi papá tomaba diario y era muy agresivo y le teníamos muchísimo miedo. Golpeaba casi todos los días a mi mamá. Agresivo y le teníamos. Ay, no. Mi papá tomaba diario y era muy agresivo y le teníamos muchísimo miedo. Golpeaba casi todos los días a mi mamá, a nosotras. Yo me acuerdo que una vez en el kinder le conté a unas maestras y pues como que me interrogaron de que qué pedo. O sea, y nosotras siempre traíamos como muchas marcas en el cuerpo. Recuerdo que una vez de un golpe que mi papá le dio a mi hermana en la cara, ella no pudo ir como 2 semanas a la escuela. O sea, en verdad era bastante agresivo. Era demasiado caótico y... Tu mamá en este punto... Era abuso, es la palabra. Era abuso. Entonces, la mayoría de niños que son abusados por sus padres de forma física crecen con mucho rencor hacia ellos, crecen distorsionando a veces parte de la realidad porque
cuando un niño crece en abuso y ese abuso continúa, a veces se pone en una coraza tan grande, con un escudo, que cuando crecen y ya no sufren abuso, ya no pueden evitar defenderse, ya no pueden evitar estar siempre a la defensiva con la espada desenvainada y se vuelven personas a veces inclusive mucho más agresivas. Muchos de ellos pueden llegar inclusive a herir y hasta, digamos, hacerle mucho daño, inclusive mortal a sus padres. Entonces, por eso, justo por eso es que les comento que la paternidad y la maternidad no debería ser obligada en ese sentido. Si bien hay una cuestión de ley, de manutención, etcétera, con la cuestión, digamos que para los niños que ya nacieron, pero para los que aún se están gestando, no debería ser obligada para nadie. ¿Hablaba con ustedes? No. O sea, nada más como no existe, no pasó, tu papá es violento, pero también mi mamá no estaba, o sea, y yo quiero que sepan que con mi papá, pues, o sea, voy a pues ya spoilear, ¿no? Pero con mi papá hace 15 años que yo no lo veo, entonces pues no sé qué pedo con su vida. Y mi mamá es la que más, o sea, llegué en algún punto a detestar, porque era la con la que convivía. Pero mi mamá también no estaba bien. Era víctima. Sí, era víctima de violencia. Tenía 3 hijas y entiendo que no estuviera bien psicológicamente para ser una buena madre. Y no pasa nada. Claro. O sea, se entiende. O sea, no es como que mi mamá es una basura y la odio. O sea, no, ahora la entiendo. La odié muchos años. Pero... Ahí está, justo. Entonces, le cuesta mucho a veces a los hijos perdonar a los padres que hacen eso. Y terapéuticamente es algo que no se busca de entrada. Quiero que lo entiendan bien en esa parte. No necesariamente necesitas perdonar a tu abusador. Digamos, eso es algo muy romantizado a veces que se tiene, de que tú tienes que perdonar a todo el mundo. No. Tú tienes el derecho de sanar sin establecer ningún tipo de contacto con tu abusador. El perdón en ese sentido es más bien para que tú mismo te liberes de una carga emocional, sobre todo cuando es rencor, cuando es odio, cuando son emociones de ese estilo. Y de alguna forma esa agresividad fluya, salga, pero eso no quiere decir que tú tengas que a fuerzas establecer una relación con una persona que cometió abuso contra ti. Jamás. Entonces, terapéuticamente, al menos en mi clínica, eso no se hace. No, bajo ningún motivo. Entonces, tú puedes llegar con mucha confianza. Si quieres sanar esa parte de tu vida, puedes hacerlo, pero en ningún momento no es ético ni saludable pedirte que enfrentes, confrontes o inclusive que restablezcas una relación con alguien que a ti te abusó. Continuamos. En realidad me gusta mucho cómo ella lo dice, cómo ella maneja esta parte. Sí la odiaba, pero ahora ya no. Ahora ella logra posicionarse desde otro lugar y comprender a su mamá como una víctima y quizás resignarse a que no puede tener una madre como convencionalmente se tiene. Entonces, y como ella bien lo menciona, una víctima muy posiblemente no pueda ejercer otro tipo de lugar, de lazo más sano, porque no lo tiene. Bien, continuemos. Ahora llegaremos a eso. Más chido, sí. No, y claro, yo te preguntaba porque hay veces que las mamás es como que hay hijas tipo No, mi mamá escóndanse también me o picaba, o sea, era, o sea, tóxico, pero ningún,
ay, que llegara mi mamá y picara a mi jefe no justificaba nunca jamás que mi papá le pusiera una mano encima. Entonces, pues fue como Así todo es. este rollo. Creo que mi papá pierde su trabajo, creo que tomó muy malas decisiones y empieza a tomar más. No tenemos dinero. Había veces que mi mamá literal agarraba agua de la llave y compraba una zanahoria y un nor suiza. Entonces esa era pues como nuestra comida, escaparnos de las casas porque debíamos mucha renta. Mi papá tenía castigos muy horribles. Ser niño no era opción en mi casa. No podías ser un niño normal, no podías gritar, Ah, güey, ya quiero llorar, no podías espérate. correr, no podías hacer nada. Obviamente empiezas a crecer y te empiezas a dar cuenta de más cosas y había castigos. Eso que menciona creo que es un factor bastante común, sobre todo en mis pacientes, y creo que en la mayoría de Latinoamérica. He tenido oportunidad de viajar, he tenido oportunidad de estar viviendo en varios países, tener pacientes de muchos países. He estado viviendo en Argentina, en Córdoba capital, Caxias do Sul en Brasil, Bogotá en Colombia, Perú, Venezuela. Entonces, creo que esa frase que ella menciona es una frase poderosa que ha marcado muchas infancias donde los niños no tienen derecho a hacerlo. Tienen que preocuparse por llevar comida, tienen que preocuparse por cuidar a los hermanos, tienen que preocuparse por todo lo que se supone que un niño no debería preocuparse. Y eso trae consecuencias. No digo que todos, pero en la mayoría de los casos, cuando la infancia es negada, trae consecuencias en la adultez. Acompáñenme a seguir viendo este video para saber qué consecuencias le trajo en específico a esta chica llamada Dacia. O sea, como para resumirlo un poco, como quitarte toda la ropa y te abría la regadera, el agua fría, se quitaba su cinturón de cuero y hasta que se cansaba. Y si se te ocurría hacer un ruido, peor. O sea, los golpes eran brutales. O sea, y empezó a crecer muchísimo más todo. Era encontrar a mi mamá con sangre, ya inconsciente. Era pues sí, o sea, como que pues muy duro. Y yo, uy, no quiero llorar. No, güey, ve cómo estoy. Sí, creo que por eso yo siempre he dicho en redes sociales que piensen bien, ¿no? Que no es un juego tener hijos. O sea, y sí, viene desde mis heridas emocionales, pero pues creo que un niño nunca debe pasar por eso, nunca debe pasar por crisis. Justo quien tiene derecho a poder gritar a los cuatro vientos y advertirle a las personas que no tengan hijos por tenerlos, son las personas que han sufrido a consecuencia de las personas que solamente tuvieron hijos o los obligaron a tener hijos. Y en este caso es la segunda opción. Entonces, vamos a ver qué consecuencias trae esto para la vida de ella, porque pues cuenta el maltrato, cuenta el abuso que sufrió por parte de su padre y por parte también al final de su madre. ¿Por qué? Porque pues ella permitió todo eso. Su condición de víctima y que ella no pudiera verlo en ese momento trae consecuencias porque permites que los hijos paguen ese abuso también. Entonces, este es un llamado para ti que me estás viendo. Si eres una mujer o un hombre, no importa el género, que sufre abuso por parte de su pareja y tienes hijos, tú sabes que lo estás sufriendo.
Busca ayuda. Siempre hay salida. Porque dañas permanentemente a otra persona, a otro ser vivo, a otra alma, pues. La marcas, y quiero que lo entiendas, la marcas de tal forma que toda su vida esa marca le va a quedar y la va a perseguir y va a causar estragos a veces en la vida. Y también quiero advertirte con mucho amor que de no hacerlo, también el día de mañana puede ser que tus mismos hijos te cobren cada lágrima que ahorita ellos están derramando. Como puedes ver, cualquiera que sea tu decisión, irte o quedarte, tendrá consecuencias. Va a depender de ti las consecuencias que tú elijas para tus hijos. Continuamos. Sí, recuerdo que mi mamá nos bañaba a veces con la manguera en el patio porque pues no había gas, entonces pues vivíamos en Guadalajara, entonces era como mi mamá intentando sí disfrazar esa parte como de vamos a jugar a que las mojo, ¿no? Entonces, pues muy duro. Deja de trabajar mi papá, mi mamá se mete a trabajar, mi papá no tenía paciencia, jugaba todo el día PlayStation, un PlayStation que me regaló, yo no podía sacar menos de 9.5, si no, madriza. O sea, todo lo que hiciera era golpes, que si agarraba tierra con las manos, o sea, con una vara en las manos, que si no te aprendías algo, agarraba el libro y te azotaba la cabeza así contra el libro, o sea, y entonces yo pues creo que por eso aprendí a tener buenas calificaciones y retención. ¿Tu demás familia sabía? O sea, los abuelos, los papás de tu mamá sabían o no? Los papás de mi mamá creo que sí sabían, pero pues como mi papá era violento, había trabajado en la policía y como que había muchos temas ahí, pues como que sí le tenían miedo. Claro. Está cagado porque el güey no mide ni 1.70 creo. Entonces... No, pero igual como quiera, o sea, un señor violento sí. Y de la policía dices, ay, no, y yo vivía... Es muy común en esta chica que cuando cuenta su historia de abuso ría. Y quiero informarle a quien me está viendo, no necesariamente es que se esté burlando de ella misma o que no le duela. La risa por excelencia puede ser un síntoma de la angustia. Cuando algo nos angustia demasiado, nos reímos. Entonces, seguramente el que ella rememore todo esto es una invitación a que la angustia y por lo tanto la ansiedad se presente. Recuerden que la ansiedad es una manifestación fisiológica, física, conductual, etcétera, de la presencia de una emoción que se llama angustia. Entonces, continuamos. A mi papá también golpear a otras personas, o sea, tipo en una gasolinera y se agarró a madrazos a dos güeyes y que ganó y ya sabes, o sea, yo no sé qué tipo de furia tenía dentro de su pequeño cuerpo, pero pues sí estaba como bastante demente. No tenía paciencia para cuidarnos, para enseñarnos. Empezó a golpearnos más porque pues ya no tenía trabajo, entonces pues a todas nos tocaba parejo. ¿Tú cuidabas a tus hermanitas? ¿O qué les decías? Todavía, pues, o sea, es que no podías hacer nada, claro. Te podías meter. Si madreaban a una, tú no te metas, te va a ir peor a ti, ¿sabes? Oh. Recuerdo alguna vez que quise defender a mi mamá y pues me fue peor, ¿no? O sea, de que deja a mi mamá y, sí, cabrona. Entonces, pues era llorar sin hacer ruido. Me acuerdo que también a las 8 de la noche ya no podíamos salir de nuestro cuarto porque según era el tiempo de mi papá y no podía salir ni al baño. Entonces, no sé por qué me dio sentimiento esto, pero literal empezamos a hacernos pipí en la cama de mi hermana, la chiquita, porque pues era la chiquita, entonces pues era como más normal que ella se hiciera pis en la cama.
Y pues ya estaba horrible. Nos pusieron basinicas adentro de plástico, así adentro del cuarto para que pudiéramos hacer pipí ahí. Todo estaba muy limitado y entonces pues un día despertabas y ya no había muebles, ¿no? O un día ya te tienes que cambiar de escuela y vivir en otra casa porque pues te escapaba todo el tiempo. O sea... Esto que comenta ella del cuarto, la pipí, etcétera, eso es literalmente abuso infantil, ¿no? Un delito. Entonces, y lamento mucho que los familiares no tuvieran el valor, al menos de poner a la ley quizás en medio y ayudar a estos niños. Los niños no merecen ese castigo, ese maltrato. Entonces, si alguno de tus familiares está pasando esto, sobre todo los niños, y eres adolescente y me estás viendo, en México hay un organismo que se llama DIF, que tú puedes llamar, tú puedes acercar, te puedes acercar a un adulto a comentarle lo que está pasando. Cuando ya se trata de abuso, por el bien y por la salud física, mental y salvaguardar la vida de un menor, hay que intervenir. Todo esto que decían antes, la vieja escuela, que decía, son mis hijos y yo hago con los hijos lo que quiero, no, sí son tus hijos, pero estás dentro de una figura legal que se llama Estado y por lo tanto el Estado también tiene ciertas, digamos, facultades de cuidar sobre todo la vida de todos los que habitan en él. Entonces, jamás debería estar por encima de la vida de un niño otra cosa, ¿no? También tenía un castigo que si no te comías la comida rápido, metía todo a una licuadora, así. Lo que yo nunca entendí es por qué los vecinos también no hacían nada. O sea, ¿por qué si mi mamá gritaba por puede que le ayuda? tenían miedo también a tu Pues papá. sí, pero si alguna vez escuchan a alguien pedir ayuda, ayuden. O sea, la neta sí pueden salvar la vida de alguien o pueden salvar a un niño del trauma. ¡Ay! Un niño del trauma y la risa de angustia. Entonces, y tiene razón. Entonces hay que ayudar. Quizás las formas son las que hay que preguntarse cómo ayudar. Y desde llamar a la ley que puede intervenir es una de las formas, quizás donde con una llamada anónima, si tú no quieres dar tu nombre, etcétera, puede servir. Ir al DIF y decir, ¿sabes qué? A lo mejor mi vecino está maltratando a sus hijos, no sé qué hacer. Asesorarte, buscar ayuda, es una forma de empatía. Pues, o sea, como bastantes castigos, mucha violencia, siempre mi mamá regresa del trabajo, hubo una discusión súper fuerte, yo creo que le metió la golpiza más fuerte y más horrible que vi. Nos escondimos en el cuarto, mis hermanas y yo, y fue muy horrible porque al otro día yo fui la primera en despertarme y tuve que seguir un camino de sangre para encontrar a mi mamá. Y tenía todo el pelo como sangre seca, ¿sabes? Ahí está la herida, el dolor. La oreja la tenía despegada de la cabeza y estaba como inconsciente, toda hinchada. Y me acuerdo que la desperté para ver si estaba viva. Y no sé por qué le dije a mi mamá de que te imaginas que fuéramos mariposas y pudiéramos volar libres. Y ella donde, o sea, y como llegar a donde queramos y ser felices. Pues ahí mi mamá se agarró los ovarios.
se lo super agarró todas nuestras cosas. Nos fuimos a refugiar a casa de como un... Y ustedes podrían preguntarse, pero ¿por qué esperar hasta ese extremo? ¿Por qué esperar a veces? ¿Por qué una mujer espera casi hasta que la malmaten para que se pueda ir? Hay muchas respuestas, como muchas mujeres en el mundo. Cada una tendrá su propia razón. Desde ahí uno puede entender que no es sencillo. ¿Por qué? Porque pues está en una condición de víctima, donde hay estragos psicológicos, y creo que esa es la palabra correcta, el estrago. Y aparte de eso, pues hay una normalización a veces desde la crianza de la violencia, y son muchos factores en realidad: el factor económico, el factor del miedo que a veces la pareja influye sobre la otra, de te voy a perseguir, te voy a matar, si te vas te va a quitar los hijos, etc. Sin embargo, ante todo esto siempre hay esperanza. Si tú pides ayuda a tiempo, no es necesario llegar a una amiga, y ahí nos escondimos, nos subimos a un Primera Plus y llegamos otra vez aquí al Estado de México a vivir a casa de mi abuela. Y pues obviamente pues escapamos. O sea, yo creo que mi papá, cuando llegó y vio todo ese desmadre, ha de haber dicho qué pedo, ¿no? O sea, como que Estaba preparado, pero aquí están. sí, las infancias suelen ser muy duras, y la mía me tocó así, pues, pero sé que hay gente que la pasa peor, y a veces Sí, no es competencia también, porque la gente que, ay, nada más eso, güey, no, o sea, no es competencia. Eso. Y tú como niño, güey, ¿cómo chingados procesas eso? no se puede. No es competencia, no es de que porque a otros le va más mal, entonces yo debo sentir consuelo. No, eso no. Eso es algo que antes nos decían mucho los adultos, de consuélate que alguien está yendo peor. Eso es no reconocer el dolor que estoy pasando, eso no es reconocer que yo la estoy pasando difícil. Entonces eso es inclusive a veces hasta negarme a reconocer la realidad que ocurrió, el pasado. El pasado no puede borrarse. Por lo tanto, y reprimirlo causa consecuencias graves, desde enfermedades en el cuerpo hasta el peligro de repetirlo. Entonces no hay que negarlo, no es una competencia, y él tiene absoluta razón en eso. O sea, no hay lo puedes, manera. ni como adulto siquiera, menos No como hay- niño. No hay manera, o sea, no hay manera de procesar tanta violencia, no hay manera de procesar no poder ser niño, no hay manera de procesar que no tienes que comer y no entiendes nada, entonces piensas que así es la vida. Yo muchos años creí que así es la vida, y que la vida es para sufrir y para meter tus chingadazos, y como que si vas a vivir vas a sufrir, así, punto. Vivimos... Ahí está. La consecuencia en esta chica es que aprendió que la vida es así. Claro que si eso ocurre, primera gran razón, vamos a ponerlo aquí en grandote, la fórmula perfecta, creo que así se va a llamar este vídeo, la fórmula perfecta para crear una dependencia emocional de adulto hacia otra persona, es que de niño, ¿sí?, la forma en cómo comenzaste a percibir la vida, a construir la vida, es que la vida se tiene que sufrir para poder vivirla. Y se tiene que sufrir a manos de otro, de un abusador. Mucho tiempo ahí en casa de mi abuela. Obviamente mi mamá, al separarse, pues se sintió libre, y dentro de su libertad, y esto, o sea, lo he hablado directamente con mi mamá, o sea, no es algo como que, y no la estoy quemando ni nada así por el estilo, es algo que hemos platicado, que se ha puesto las cartas sobre la mesa, y mi mamá acepta sus errores. Y aparte, a ver, este podcast no es para juzgar a nadie. No. Cada quien viene, cuenta las vivencias. Con su historia. Y aparte,
tu mamá hizo lo que pudo No, con lo que tenía se y como aguantó. pudo, ¿sabes? O sea, obviamente iba a cometer un buen... Si los papás que no han sufrido violencia cometen miles de errores como papá, porque número uno, nadie les enseña. Número dos, ahora con violencia y con traumas, obviamente va a cometer cosas. Es que ni andan enseñando de que, uy, ¿cómo que la mamá? Cállense. Pues no, pues mi mamá agarró el despapalle, en pocas palabras, pues fue como que yo salgo, yo me arreglo, yo... Bueno, eso es algo bastante cierto. No hay una escuela para padres, digamos para todos, pero sí hay talleres para padres, sí hay lugares donde tú te puedes acercar para preguntar cómo le hago con esto con mis hijos. Ahorita no hay pretextos. Quizás en ese entonces no había tanta apertura, pero ahorita no hay pretextos, hay instituciones, asociaciones, inclusive hasta los lugares religiosos se preocupan a veces por formación para padres, entonces acudan a cualquiera de estos espacios. Lo que sí jamás es aceptable es que la violencia la emplees y el abuso, sobre todo, como forma de educación. Entonces, recuerda que esa mente que hoy estás formando, si la llenas de violencia, la llenas de rencor, es seguramente lo que cosecharás mañana. Y no te va a gustar porque vas a ser una persona grande de edad, no te vas a poder valer por ti mismo, y muchas personas se victimizan por eso. Entonces, no conviertas a tus hijos en tus verdugos del mañana. Soy y pues empezó a ser como un poco ausente, también como un poco más estresadilla y la entiendo porque pues quieres libertad, o sea, y más cuando no estabas planeando ni nunca procesaste ser mamá. O sea, Cuando tienes 24 años, cuando te embarazaste, o sea, te sí, hijas. o sea, cuando se separó tenía 28, un año menos que yo ahorita. Entonces yo no sé qué haría con 3 niñas, ni de pedo, o sea, yo no sé. Seguramente reproducir lo mismo, ¿no? Y sé que todo me alteraría y sería como, Claro. Ahí y está. que nos llevaba a la escuela y trabajaba para mantenernos y todo el rollo y le daba dinero a mi abuelita para que mi abuelita nos cocinara. Después ya tuvimos la oportunidad de tener un departamento y ahí sí es cuando yo me vuelvo mamá de mis hermanas. Pues sí, literal, o sea, era como que creo que equivocadamente era de, ya están grandes. Entonces ustedes tienen que aprender a prepararse y ustedes se tienen que arreglar y ustedes tienen que hacer esto y el otro y ahí es cuando yo empiezo a ser como más responsable de mis hermanas, que se me hace injusto. O sea, yo que me acuerdo que de chiquita era como, ¿por qué yo no puedo salir a jugar? ¿Me entiendes? O sea, era como, ¿por qué yo no puedo, pues no sé, ser un niño normal? Ser una niña. Sí, o sea, Completamente y aparte, injusto, pues en la escuela me empezó el bullying. Yo nunca había sufrido bullying, pero ahí... Y no es que todas las personas que hayan pasado algo similar, que hayan tenido que fungir este rol o función de los padres con sus hermanos, todos estén llenos de dolor, de marcas. Es más, muchos se concentran en el lado bueno, en que aprenden a ser más responsables a corta edad y que cuando llegan a cierta edad están más, como quien dice, centrados, más respetuosos, etcétera, más conscientes de muchas otras cosas, del valor del dinero, el valor de la comida, el valor de las cosas. Pero eso no implica que no hayan consecuencias psicológicas. Muchos de ellos tienen todavía comportamientos infantiles y muchos, cuando comienzan a ganar dinero, comienzan a comprar cosas, muchos de ellos caen en cosas de vicios, etcétera, justo por todas estas marcas de tener lo que no pudieron tener de niños. Entonces es muy importante que no se salte uno cada etapa de la vida, y hay consecuencias negativas y positivas el hacerlo. Entonces, si es tu caso, bueno, puedes acudir justo a psicoterapia para poder valorar toda esta parte y que alguien te pueda ayudar.
Por favor, de verdad, y siempre lo digo también cuando me preguntan, hago que violencia en Instagram y así que, ay, ¿qué hago? Porque mi marido me engaña, me violenta, pero no quiero que mis papás, que mis hijos, no quiero que mis hijos tengan papás separados. Ah, pero si quieres que tengan papás violentos, papás tóxicos, papás infieles. Yo lo que he aprendido es, si tu relación está horrible, tus hijos van a ser más felices contigo siendo feliz aparte, cada uno haciendo su vida. Nunca van a ser felices viendo cómo se lastiman entre ustedes. No se queden. Más bien, la mayor parte, no quiero decir todos, recuerden, pero la mayoría de gente que hace eso, que se queda al lado de su abusador, como vimos, tiene muchas vertientes, pero, y que dicen esto, es que no quiero que mis hijos crezcan con padres separados, es porque hablan desde su propio trauma, seguramente desde que o idealizaron el matrimonio de sus padres o les hizo falta o le atribuyen o tienen una creencia falsa de que la vida hubiera sido diferente porque si sus padres no se hubieran divorciado. No sabemos, es la realidad. Y a veces otra versión, otro universo paralelo, como ahora dicen el multiverso y todas esas cosas, a lo mejor no resultaba tan buena opción. La cosa acá es que tú no vas a tener la familia que no tuviste dándole esa familia a otros. Tienes que aceptar que a ti ese pasado te tocó. Y en nombre de ese pasado no vas a poder sustituirlo en la actualidad con nada. Lo que hizo falta. Y se tiene que aprender a vivir con eso. De la primaria y está mi papá y nos dice que su mamá me dijo que pasara por ustedes, vénganse, que nos secuestra. No, pero es que ya era guerra entre ellos. O sea, ya no era el interés nosotras, ya era te voy a chingar y mi mamá también era te voy a chingar. Entonces, pues que nos secuestran. Entonces llegamos a ir a la escuela y no entendíamos nada y no podía mi mamá comunicarse. Creo que cambiaron el teléfono de la casa de mis abuelos paternos. O sea, nosotras así secuestradas, viviendo vacaciones de un mes y así, o sea. Muchos me traen en la clínica infantil. Muchos padres me traen a veces a sus hijos que si están teniendo algún síntoma, están agrediendo a niños en las escuelas, o se están portando demasiado mal, o creen que tienen TDAH porque es demasiado inquieto, no quiere dormir, no quiere poner atención, no quiere obedecer, no quiere comer, etc. Entonces, y muchos de los padres me traen a los niños y me dicen que esto ha estado pasando, y lo que a veces, sobre todo padres que están en procesos de divorcio, y lo que a veces muchos de los padres, sobre todo padres varones, me dicen es que solo está llamando la atención, es que a fuerza quieren que estemos juntos, y la respuesta es no. Sí, un niño quiere ver siempre junto a sus padres porque asoció sobre todo que sus padres juntos le dan estabilidad. Entonces, lo que hay que hacer más bien es construirle la estabilidad al niño de forma separada para que no haya ningún problema. Entonces, la clínica infantil, dentro de muchas otras clínicas, es una de las más complejas y complicadas porque hay que trabajar también de la mano con los padres, pero eso va a ser tema para otro vídeo. Hablábamos de terapia de padres, de terapia de hijos, etc. Pero justo lo que se está diciendo acá es que la mayoría de personas cuando se divorcia y tienen hijos, a veces tienen la tendencia de usar a los niños, ponerlos en medio, usarlos como un arma contra la otra pareja, o la expareja más bien, y a veces hasta contra la propia familia. Los suegros, los abuelos se meten, toman partido y ponen a los niños en medio, cuando no debería ser así, creando en el niño un conflicto que puede tener consecuencias muy graves, y que la mayoría de niños a veces lo que hace al no poder superar esta etapa de conflicto es irse, se va,
escapa a la primera que pueda. Pero yo era una morra deprimida, o sea, yo era una morrita que se iba a dormir aguantada la respiración porque pensaba que, pues así ya no me iba a despertar. No. Sí, y hay muchas cosas que estoy omitiendo obviamente para cuidar, pues a mis hermanas, para cuidar a mi mamá, y por eso estoy como hablando lento porque no quiero lastimar a nadie de mi familia. Esto habla bastante linda, eso es algo muy bonito de parte de ella, que es considerada con la privacidad de su familia y aparte que entiende que es que puede causar heridas, dolor, reabrir heridas, etcétera, a sus hermanos, sobre todo a sus hermanas, dice ella, y a su mamá. Entonces, está siendo bastante cuidadosa y eso se le aplaude bastante, porque no está cayendo en la revictimización de míreme cómo sufrí, sino está intentando, o hasta donde yo estoy viendo hasta ahorita, está intentando dar un mensaje a través de su propia vida, y eso se aplaude bastante. Y me acuerdo que Matilda, la película, me traumó porque yo quería que llegara la maestra Miel, güey, a rescatarme. Ajá, o sea, yo era como, ¿por qué me toca esta familia? ¿Por qué me toca sufrir esto? No es justo. Saco buenas calificaciones. O sea, era como, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué me maltratan? ¿Por qué me pegan? ¿Por qué si saco bueno? O sea, no tenía aprobación, no tenía amor, no tenía atención. Pues, No tenías era como mamá tu de mis círculo hermanas. seguro tampoco, ¿sabes? No. De como, ¿a dónde corro? ¿A dónde corro? ¿A dónde me voy? No conocía a nadie. Mis abuelos, todos estaban muy en... Segundo ingrediente para generar una dependencia emocional de adulto. Todo lo que acaba de decir ella. No tener atención desde niño, no tener amor, no tener, a pesar de esforzarte, a pesar de hacer las cosas bien, no tienes nada en retribución. Entonces, eso es otro segundo factor. ¿Por qué? Porque cuando crece uno y entonces alguien nos habla bonito, nos mira bonito y a las buenas a primeras nos baja el sol y las estrellas y no nos damos cuenta que en realidad la gente a veces lo que hace es darnos migajas de atención, migajas de cariño, migajas. Entonces juramos amor eterno, juramos fidelidad, juramos y hacemos y deshacemos por esa persona por solo esa migaja de atención o de amor. Pues muy desmadrosa, tenía pues como mi edad también, o sea, yo tenía 16, ella tenía 28, 29, entonces pues nada, la quiero con todo mi corazón, la neta siempre estuvo para mí para escuchar. Güey, ¿cómo tus amigos se convierten en tu círculo seguro Sí. cuando en tu familia no hay? ¿Sabes? Y aunque también en tu familia te apoyan, pero estás en la edad donde no te entiende nadie, haga lo que hagan tus papás, te cagan el palo porque te piden calificaciones, porque te regañan, porque te golpean, te zapean, te castigan. Es ahí donde a veces, por ejemplo, yo he tenido varios pacientes que han formado parte de pandillas. Entonces, muchos de ellos son partes de pandillas y juran lealtad a ellas porque encuentran esa familia que no tuvieron. Entonces, vean lo importante, hasta dónde afectan y arruinan a veces, causan estragos en la vida de un niño que sufre violencia y abuso por parte de sus propios padres. Y es que, güey, mis amigos son los únicos que me entienden. Sí, no, pues yo era mi vecina aparte, entonces como que de ahí la conocía, pero nosotros ya nos habíamos cambiado de casa y que va mi mamá. Casa de mi mamá. Dimos queridos, es lo único que queremos, o sea, que nos duele la piel. Sí. Porque alguien nos quiera, de que, güey, ¿por qué no me abrazas? Aprobación, De que, recuerdas. Ay, tan fácil que era quererme ya y tratarme bien, ¿no? Pues yo me empecé pues a deprimir, o sea, como que me empecé a deprimir, tuve mi primera relación bien codependiente, obviamente, porque pues nunca nadie te ha querido, entonces que alguien llegue y te quiera
Y me acuerdo que me llevaba a casa de sus papás y su mamá me trataba como increíble y me cocinaba y así. Entonces para mí fue como muy bonito, como que dije, ay, tengo una familia. Y después él se puso toxiquísimo y una vez su mamá tuvo que bajar con un bat a perseguir. Mira lo que dice ella. Por fin tengo una familia. Y seguramente vamos a escuchar a continuación, pues que a veces uno llega al extremo, a veces por no perder ese pedacito de familia. Como les decía yo, migajas. Y en una de esas, por Facebook, un vato me manda el perfil de otro vato y me dice que jaja deberían salir. Y yo, pues ¿quién es? Y entonces lo vi y dije, no se me hace feo. No sé, empecé a hablar con este brother. Tuve que viajar 2 horas y media desde Huehuetoca hasta Mundo E, que está como por aquí. Bien pendeja yo. Pero pues para conocerlo, y cuando lo conozco digo, porque me dijo que tenía 35 años, obviamente pues yo tenía 18, estaba muy grande para mí. Niñas, Daddy issues. bloqueen a ese vato que les lleva 5, 8, 10 años. No están listas para este evento canónico. No, si pueden evitarlo, evítenlo. Bueno, te hace muy fuerte. Pues sí, la pero a verdad. costa de que el Sí, de putazote puros emocional. putazos. Y el putazo emocional que me diste, lit. Viajé, o sea, porque tenía que tomar demasiados transportes para llegar y obviamente pues no tenía dinero. Entonces, pues ahí como pude, junté. Y empecé a salir con él, pero yo le veía las manos y decía, raro, ya sabes, de que ves las manos de un hombre ya grande y son de manos de hombre grande. Pero me empecé a enamorar, no sé si, o sea, ahorita que ya estoy más grande, creo que buscaba refugio, obviamente, que me escucharan y sentir la atención de alguien, también del sexo opuesto, para sentir aprobación masculina, para sentirme importante. Todo lo que no tuvo de su padre. Recientemente también tengo otro video por acá, entonces busquen en el canal, que es analizando este discurso también de una chica que a muy temprana edad se juntó con un hombre muy 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 mayor. Entonces justo la mayoría de las chicas pues es esta gran necesidad, ¿no? Migajas, recuerden esa palabra, jamás se les va a olvidar. Migajas emocionales. Conseguimos personas que puedan suplantar ese lugar que no tuvimos. Y pues aquí está parte de la consecuencia. Tercera punto para la fórmula de generar apego emocional de adultos. ¿Sí? Encontrar una persona mucho mayor a nosotros que haga el semblante de eso que nos hizo falta de papá o de mamá. Dije, llevo 18 años de mi vida soportando maltratos, gritos, golpes, carencias, soportando demasiadas cosas. Dije, ya soy mayor de edad, me voy. Y le hablé a este vato y me fui a su casa. El plan no era quedarme a vivir con él, pero pues el buen pedo fue como, no hay pedo, te ayudo. O sea, porque como que sí me tenía cariño. Pues él era músico famoso. Entonces, Ahorita me vas a decir fuera de cámaras quién es. era músico famoso y y pues yo no entendía nada de la vida, o sea, pues literal yo no tenía experiencia de vida de nada para empezar. Pues era una niña ya bastante lastimada, entonces cualquier cosa que tú hicieras te la iba a soportar. Mira, la frase del apego emocional por excelencia. Ahí está, lo acaba de decir ella. Cualquier cosa que tú hicieras te lo iba a soportar, y déjeme terminar la frase a mí, por la migaja de amor que me das. Y eso nunca acaba bien. Súper pachequísimo, me dice,
yo a mis 43 años, pues la vida a la ves como súper diferente. ¿No que era 35? Ya me perdí. Y yo, no mames, tiene un año más que mi mamá. Ah, le mintió. Y yo tenía como 2 meses viviendo con él. Y yo ya no podía regresar a mi casa. Me quedé callada. O sea, literal, me quedé callada, choqueada. Dije, hay de dos. Sí. O me aguanto acá. Y va, órale, pues sí está muy grande y no estoy entendiendo bien qué pedo. Pero yo ya no quiero regresar a lo que he vivido toda la vida. Y pues ya, lo dejé pasar. Qué triste que una persona crea que esas son sus únicas dos opciones, ¿no? O me quedo en Guatemala o me regreso a Guatepeor. No, siempre hay más opciones. Muchas más opciones y a veces por estar inmersos en la tormenta, en el vaso de agua, no te das cuenta. Por eso es bueno acudir a psicoterapia en ese momento para que justo elaboren otras opciones que hay. Siempre hay opciones. Y si no las hay o no las puedes ver, las creamos juntos. Y pues le caché muchas cosas en el celular, infidelidades, groupies. Pues estuvo divertido hasta que dejó de ser divertido. Hasta que te das cuenta que pues no está chido. O sea, yo también empecé a crecer. Y también fue como, ay, hijo de puta, ¿sabes? O sea, fue como, te estás pasando. Sí, te das cuenta ya en cierto punto. Va. Dije, yo tampoco voy a soportar estas mamás. Y como que se empezó a meter como una malicia dentro de mí. Una de esas infidelidades, conozco al que me dio a conocer en redes sociales. Voldemort. Sí. O sea, él fue producto de infidelidad. Pues sí, yo me descargué una app de citas. Nunca lo había hecho. Chicos, me ayudan por acá, déjenme en los comentarios. No entiendo de quién está hablando. Es la primera vez que conozco justo el caso de Dacia. Ustedes están viendo las reacciones. Entonces, estaría bueno tener ese contexto. Para no hacer el cuento largo, empezó mal todo. O sea, pues yo fue como, güey, yo tengo pareja, te avientas, órale, nos conocimos, me hizo reír y dije, y yo nada más quería lo que quería. Pues ya, conozco a esta persona, me dice como, pues no sé, como que me gustas demasiado, no sé qué tanto. Yo me acuerdo que apagué mi celular una semana entera porque me escribía como diario. Y yo, ay, amigo, no, espérate, yo dije que yo tengo un compromiso. Saben que él es como muy platicador, como que es bueno para sacar conversación, para sacar charla, todo este rollo. Y como que poco a poco yo me fui desarmando. Fue como, pues estoy viviendo este rollo, no sé qué. Y ya platiqué como lo que estaba viendo y me dijo como que estás muy morra, o sea, te ves neta limpiándole el culo de ruco, y ahí como que me empezó a dar miedo, ¿sabes? O sea, como que nunca nadie se había sentado a decirme como, a ponerme la realidad de estás con un señor, ¿sabes? O sea, y fue como verga, qué miedo. Entonces como que se empezó a involucrar más y todo el rollo. Yo con esta persona pues empecé como a alejarme mucho. Me había dado un departamento, o sea, no me lo compró ni nada, me puso en renta un departamento para que yo estuviera ahí. Llegó un punto donde como que me convenció de irme a la Ciudad de México. Pues yo nunca, o sea, es que al principio estuvo bien. Después, pues él es conocido como que pues el rey de la fiesta, ¿no? Y... O sea que cambió a una persona por alguien similar y en muy poco tiempo, o sea, no se dio la oportunidad de estar sola. Entonces ahí está un síntoma muy común en personas que tienen apego emocional, que es no pueden estar solas, tienen que estar supliendo pareja con otra pareja y solo dejan una cuando ya tienen otra y así es su patrón de comportamiento. No es fiesta de salir a antro, es fiesta exceso, de todo. O sea, yo no conocía ese rollo, o sea, a seguir y obviamente me seguían por él, o sea, no me seguían por mí, no sabían ni quién era, no sabían nada de mí. Y
ahí ya empezó como una interacción que a mí me empezó a causar como un chingo de ansiedad, que era de, a huevo, haz esto, graba esto, haz esto conmigo, y entonces tú vas a decir esto, yo hago esto, y todo era grabarlo y compartirlo, todo era grabarlo, y que si estás dormida, que si estás cagando, y que si te estás bañando, y que si te estás meando. Había sufrido bastante, estaba muy confundida. Dentro de mí siento que extrañaba lo que el músico me daba porque estaba tranquila. Dentro de todo Es decir, que lo que estaba buscando se llama estabilidad. ¿Mm? Entonces, el amor, claro que se busca el amor, pero también la estabilidad. Entonces, pues estamos viendo que Dacia está contándonos su historia de cómo se las está arreglando con eso que no tuvo y que de alguna forma pues lo ha buscado en los lugares incorrectos. Y me acuerdo que cuando ya pasé como este brote psicótico, de obviamente regresas a la realidad, te das cuenta de lo que hiciste, pero también estás a la defensiva, y también estaba yo muy enojada porque no había salido las cosas como yo quería, y estaba muy deprimida, muy deprimida, estaba emputada, estaba enojada. Cuando regreso a mí, dije, voy a ser la mejor novia que pueda, la mejor. Ahí está. Con él intentaba ser buena. Y una Porque vez, se lo debías, entre comillas. Sí, Pero y sentías pensé que y pensé que lo había hecho porque me amaba. O sea, como que dije, verga, este güey sí me quiere. Pagar el amor que Sí, que recibe. dio la cara por mí. Y creo que pues se le descontroló y tenía demasiado trabajo, viajes, todo el rollo, demasiadas chicas, demasiadas. No que él se estuviera agarrando, sino de que neta le tiraban el calzón hasta enfrente de mí. Y esas sí son casa partners, o sea, sí. O sea, ella cree que nunca le fue infiel él. Son de que para un hombre la validación también de una mujer pues, te lleva la cabeza a la chingada. Entonces pues yo ya era como, ya sabes, como la morra. Entonces yo andaba ya en mi cagadero, él andaba en su cagadero, hasta que un día me acuerdo que todo estaba mal, sinceramente. O sea, hasta públicamente todo estaba mal. Yo lo insultaba, él me insultaba. Me acuerdo que por los comentarios y por las inseguridades, después me puse chichis y me operé la nariz por intercambio con un carnicero. Yo era así, o sea, unas tetotas. Entonces eso me empezó a dar, no sé cuál es el término correcto, si disforia o dismorfia, corporal muy duro. Entonces yo ya me sentía fea. Dismorfia, pues es esta distorsión del cuerpo que uno ve o piensa que tiene. Sí, la disforia tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la cuestión trans, etcétera. Y él empieza a terminarme por temporadas. No sé por qué. Era como, sí, ya vete a la chingada, pero cuando él quería regresaba y era el más bueno y el más lindo y el más adorable. Entonces yo también eran como momentos donde realmente, tóxicamente, sí éramos felices cuando regresábamos. Y después otra vez se iba toda la mierda y yo ya lo odiaba y él me odiaba. Y felices tóxicamente. Y en eso, ¿Bien? Diego. Ay, Sí, hay más. Años otra vez Yo ya traerte. con el pelo hasta acá, Sí. ¿no? De que me tardé un Ya chingo en sé. regresar. Y no crean que la estoy cortando por mamón ni por nada, sino porque tenemos más invitadas Sí. aquí. No quiero tampoco. Que hayamos vivido, las personas de las que, de quien hablé ahorita, es el pasado. Él tiene una vida muy bonita construida ahorita, que la cual me da muchísimo gusto. Bien, pues hasta aquí llegamos. Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que te hayan gustado los comentarios. Espero que los comentarios te hayan ayudado y te hayan hecho cuestionarte muchas cosas. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Dejen sus comentarios qué les pareció este caso, qué les pareció el caso, qué les pareció cómo ella vive, cómo ella relata su historia, qué hubieran hecho ustedes si hubieran estado en sus zapatos. Déjenlo en los comentarios, denle like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.